12 del mediodía y 8 minutos, minuto 60 Movistar. Lo empezamos de la mano de Camila Correa, quien nos trae a esta hora una denuncia que llega respecto al nuevo asesor del Contralor, Carlos Hernán Rodríguez. ¿Quién es el nuevo asesor y por qué está en problemas, Camila? Sí, señor Juan Pablo, Sigue la W conoció en exclusiva que el despacho del Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, contrató por 187 millones de pesos a un asesor externo que en el año 2015 fue imputado por la Fiscalía por la presunta celebración indebida de contratos. Se trata de Raimundo José Francisco de Paula Vélez Cabrales, quien trabajó en la Contraloría General como gerente de gestión administrativa y financiera durante la dirección de Sandra Morelli. Quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales podrían ver este comunicado que expidió la Fiscalía en esa época, en el año 2015. A ver, me asomo. ¿Qué es lo que está diciendo el comunicado? ¿Qué dice? A ver. Bueno, aquí la Fiscalía advirtió que Vélez y otros 5 funcionarios habrían cometido los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y una celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Aquí en este momento estamos viendo el contrato, pero le voy a pedir aquí ayuda al máster para ver el comunicado de la Fiscalía General, que es el segundo documento. A ver, veamos. Sí, porque es el contrato. A ver, Aquí imputan cargos a 6 funcionarios de la Contraloría General de la República. ¿Fecha qué es? ¿Martes? 2015. Junio de 2015. Bueno, sí, señor. ¿Qué dice? A ver. Este comunicado dice textualmente: los hechos ocurrieron desde 2011 hasta 2014, cuando se presentó la presunta contratación irregular entre la Contraloría y los señores José Manuel Sánchez Méndez, Samuel Bejarano Beltrán y Amanda González, 2 conductores y una secretaria del despacho de la Contralora. La Contraloría, al parecer, contrató a estas personas mediante la prestación de servicios de apoyo a la gestión por sumas mensuales de 7 millones de pesos aproximadamente, erogación que además de ser elevada y contrariar principios de planeación, transparencia y economía de la contratación estatal, no tuvo en cuenta, entre otros requisitos, el personal de la planta de la entidad, donde se contaba con servidores que podían cumplir estas funciones para las cuales fueron contratados. Este es el caso que llevó a imputarle cargos al señor Raimundo. Revisamos la página de la rama judicial y encontramos que los casos están activos. Vamos a revisar a uno de ellos. Usted sí le funcionó la página. Lo logró, sí. Muy bien, Pero casi Camila, que no. qué buena noticia. Me tocó actualizarlo un montón de veces hasta que lo logré. Bueno. Ahorita me cuenta su experiencia. Claro que sí. Aquí vamos a ver en la pantalla que es el proceso por un presunto contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. En este momento está a cargo del juzgado 42 penal circuito de conocimiento. Esa es la otra imagen, por favor. Y resulta que el próximo 13 de febrero va a continuar la audiencia de juicio oral, es decir, que está activo el proceso mientras que el señor Raimundo pues está asesorando al señor Contralor General. Aún así, a pesar de estos procesos, la Contraloría lo contrató hasta el 22 de diciembre de este año y la función es asesorar y asistir al despacho del Contralor en la coordinación, realización y organización de actividades, programas y tareas relacionadas con sus funciones. Vamos aquí a pedir el favor para poner la imagen del contrato, que es el que pues salió hace apenas unas semanas. Nosotros buscamos a la Contraloría, pedimos una entrevista con el nuevo asesor externo, pues él nos dijo que no nos podía salir al aire, pero sí nos envió una respuesta y la voy a leer textualmente. Pero espérese, antes de la respuesta es que yo quiero que vayamos paso a paso y devolvámonos al comunicado de la Fiscalía, porque yo quiero llamar la atención sobre uno de los puntos que usted se saltó, porque usted lo estaba leyendo muy rápido, pero note usted en el penúltimo párrafo de la imagen que usted nos trae, Camila, lo que dice. Las personas imputadas por delitos de peculado por apropiación en favor de terceros o contratos sin cumplimiento de requisitos legales son personas cuyas penas oscilan entre 8 y 22 años de prisión. O sea, aquí no estamos hablando de un caso menor en donde podría uno pensar, no, es que los mandan a la cárcel. No, Mauricio, entre 8 y 22 años de prisión, esto es, además, con prisión intramural. Correcto, porque son más de 4 años. Y entonces usted nos dice que el señor Raimundo José Francisco de Paula Vélez Cabrales, Raimundo José Francisco de Paula Vélez Cabrales, es él, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, el señor Vélez Cabrales, ¿era el gerente de qué?
Mire, él, en el momento en el que pasaron estos hechos, él Ujú. era el gerente de gestión administrativa y financiera Mm. durante la dirección de Sandra Morelli. Y él Era como firmó, la mano derecha y y él él fue firmaba el los que con- firmó los entró. Ajá, contratos. él exacto. firmaba los Él firmó contratos. los contratos. Pero además, él como gerente de la división administrativa, Paola, y usted conoce la Contraloría muy bien, puesto que usted ha cubierto durante mucho tiempo esa fuente, eh, deben ser muy cuidadosos con este tipo de contratos, ¿no? Porque es que además aquí se estaría hablando no solamente de haber contratado por mucho más de lo que debería de vengar, estamos hablando aquí de conductores y de secretarias que Ujú. estaban ganando 7 millones de pesos en el 2011, ¿no? Imagínese. 7 millones de pesos en el 2011. Y con esto no estoy diciendo que un conductor o una secretaria deba ganar mal, pero sí llama la atención que fuesen una cifra tan elevada. Eso lo tuvo que haber revisado quien firma el contrato, ¿no, Paola? Claro, por supuesto que sí, Juan Pablo, y eso no pasa solamente en la Contraloría, sino en cualquier entidad pública. Quien supervisa el contrato o quien lo firma, pues tiene que revisar tanto los montos como la si sí se necesita la necesidad de cada uno de los contratos. Y según lo que nos cuenta Camila, pues Mm. en este caso había personas dentro de la planta de la Contraloría que Ajá. podían desempeñar esas funciones y sin embargo se firmaron contratos aparte. Aquí podría uno estar incluso hablando de nóminas paralelas Ah, que son pues. las que pues la Contraloría también debe investigar. Y entonces imagínense, el mismo que investiga cometiendo las irregularidades que no se pueden cometer Ujú. dentro de una entidad pública. Claro. Ahora, usted nos dice, Camila, que el proceso está activo, sin embargo, de momento, ¿en qué etapa se encuentra? Pues mire que, por ejemplo, en el proceso que mostramos ahora en pantalla, el proceso está en audiencia y ahora la próxima semana, el 13 de febrero, va a Mm, ser la continuación. ujú. Y el señor Raimundo, cuando nosotros lo Ahora sí, buscamos, la respuesta, sí, por él nos favor. reconoció que él sí tiene los procesos activos, Mm. pero pues claramente él considera que y está seguro de que él va a salir inocente y les vamos a leer la respuesta que él nos dio A ver, para que, veamos pues, Camila. exacto, para que la conozcamos. Él dice lo siguiente: el cumplimiento de las normas penales me impide ventilar asuntos sujetos a reserva procesal en los medios de comunicación, lo cual lamento, ya que considero necesario dar las explicaciones pertinentes sobre mis actuaciones públicas, las cuales se han visto enlodadas por un lamentable enfrentamiento institucional entre la Fiscalía y la Contraloría que tuvo lugar en la época de Eduardo Montealegre y de Sandra Morelli. De mis actos darán fe las decisiones judiciales que se surtan en el Mm. correspondiente proceso penal, que estoy plenamente convencido tendrá una decisión ajustada a la ley, la cual espero sea difundida por los medios de comunicación de la misma manera en que se han difundido las investigaciones penales. Claramente no existe ningún tipo de inhabilidad o incompatibilidad para ser asesor externo de la Contraloría, toda vez que cuento con experiencia e idoneidad para hacerlo. Adicional a esto, todo proceso judicial goza de la presunción de inocencia hasta que no se declare responsabilidad alguna mediante sentencia. Entonces, por esa razón, la Contraloría lo contrata, dice que él es idóneo para ejercer este cargo, que tiene la experiencia necesaria y también pues se garantiza la presunción de inocencia. Pero venga, es que el comunicado que le hace llegar el señor Raimundo José Francisco de Paula Vélez Cabrales tiene, pues sí, un elemento clave que además es indiscutible para toda persona y es la presunción de inocencia. Mm. Pero y le explica en ese comunicado por qué razón él aceptó en el año 2011, repito, 2011, hace 12 años, firmar contratos por 7 millones de pesos mensuales para contratar conductores en la Contraloría, porque es que el tema no es dudar de la presunción de inocencia, eso por supuesto que se reconoce, pero ¿y cómo explica él haber autorizado una contratación de, como dice Paola, una nómina paralela porque existían personas en la planta de la entidad para tal fin, pero además contratarlos por un salario que a todas luces es elevado? Es que he puesto, Paola, en el 2011 o aún en 2023, 7 millones de pesos son 7 millones de pesos, ¿no? Claro. Es Claro, Juan plata. Pablo, sí. Claro. Y más, Eso, y más si es una nómina paralela. y más si es en la Contraloría, en donde se supone que tienen que velar por nuestros recursos, los recursos de todos los colombianos. El señor Raimundo José Francisco de Paula Vélez Cabrales le
¿dio alguna explicación sobre eso? Es que ahí está la pepa del asunto, no que Claro. nos diga la presunción de inocencia, sino cómo firmó esos contratos. Es que justamente cuando nosotros le pedimos la entrevista, pues nos parecía necesario que él nos entregara estas explicaciones, pero lo que él dice es que él lamentablemente no puede ventilar estos asuntos en los medios de comunicación por lo que el proceso está activo. Entonces él dice que va a entregar las explicaciones correspondientes, pero ante las entidades judiciales, ante las instancias en las que está el proceso activo. Mm, Pero entonces sí, lo que uno se pregunta y muchos veedores dicen, pues hay muchas personas que no tienen alguna tacha, no tienen ninguna investigación activa. claro. Entonces, ¿por qué se contrata a una persona que tiene un proceso activo y justamente por una presunta contratación irregular en la Contraloría? Es que es eso, es que pensemos, Paola, lo que se ve bien y lo que no se ve bien, que fue lo que en su momento señalamos de la Federación Nacional de Departamentos, en donde el señor Didier Tavera termina firmando contratos con la esposa de quien debe llevar las investigaciones en contra de él. Bueno, pero eso es harina de otro costal, pero se ve bien que llegue como asesor de la Contraloría una persona que aún hoy está siendo no investigada, que fue imputada, o sea, hoy día está en juicio, ¿no, Mauricio? La etapa ahí es juicio. Etapa de juicio, sí, Que está claro, en- porque es un proceso que ya lleva desde Imagínese. 2011, 2012, más o menos. 2011, sí. 2011. 2011 y 2015 es el comunicado de la Fiscalía. El 2000, exactamente. Y para la época en que sucedió, pues todo esto fue en el 2011 cuando él estaba sí. trabajando en la Contraloría. Entonces, esto es etapa de juicio, es decir, Sí. una persona que está en juicio por celebración indebida de contratos, que además en su momento firmó para hacer lo que a todas luces parece una nómina paralela de la Contraloría. Y ahora está otra vez en la Contraloría, cuando ni siquiera ha terminado de responder ante la justicia. Es un asunto de verse bien, de lo que se ve bien y lo que no se ve bien, en un órgano de control. La presunción de inocencia no la estamos aquí levantando al señor, pero ojalá don Raimundo José Francisco de Paula Vélez Cabrales nos pueda explicar el porqué de esos contratos. Claro, Juan Pablo, y adicional a eso, él habla de los contratos que no puede hacer referencia a ellos y que supuestamente era una persecución o un choque que había entre la Contraloría y la Fiscalía en ese entonces. Pero recordemos que el choque que había entre la Contraloría y la Fiscalía era por el arriendo del edificio que queda ahí en la zona de la Avenida de la Esperanza en Gran Estación. Ese era el pleito por el cual había un enfrentamiento, pero es que estos hechos corresponden a mucho antes de haber tomado en arriendo ese edificio donde funcionaba en ese entonces la Contraloría General. Bien, y en la Contraloría, ¿qué le dicen, Camila? Porque finalmente para bailar el vals se necesitan dos. Para bailar reggaetón ya no tanto, pero para bailar el vals sí, y en este caso al señor lo contrata alguien, y en este caso es la Contraloría. Exactamente. La Contraloría no le ve ningún problema que el señor esté en juicio porque fue imputado por la Fiscalía por celebración indebida de contratos. Eso a ellos no les mosquea, no les genera ningún inconveniente. Sí, sobre eso no nos dieron respuesta, sí preguntamos en la Contraloría y Ujú. únicamente nos dieron el comunicado del señor Raimundo, que ya son las explicaciones que leímos, pero sí era importante también conocer una respuesta de la Contraloría del por qué contratan a una persona que tiene un proceso activo. Y mire que la contratación fue directa, digamos que no hubo No hubo un selecciones. concurso, no, Me nada. contrata a fulano, a sutano y a mengana, por favor, para esto, 7 millones de pesos cuando había personas para hacer eso dentro de la Exacto. plata de la Contraloría. Mire lo que dice el contrato. El secretario privado de la entidad, es decir, de la Contraloría, ha verificado la idoneidad y experiencia relacionada con el área que en el órgano de control se encuentra a su cargo. Que dada la modalidad de contratación indicada, no fue necesario obtener previamente una pluralidad de ofertas. Con base en lo anterior, el ordenador del gasto suscribe el presente contrato de prestación de servicios. Hay otro tema que aquí nos recuerdan, Camila, y es que usted muy bien lo dijo, que revisando la página de la rama judicial, él tiene otros procesos, ¿cierto? Aquí nos señalan también, Juan Pablo, un pliego de cargos que en el año 2020 profirió la Procuraduría General de la Nación contra este mismo funcionario. Contra don Raimundo José Francisco de Paula Vélez Cabrales. Sí, señor, y esto fue por presuntas irregularidades en dos contratos que se firmaron en el año 2014. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Que según la Procuraduría se habría certificado la experiencia de los contratistas seleccionados para hacer ese trabajo, aunque aparentemente no cumplían con ese requisito. ¿Cuáles son esos contratos? Uno con la firma de Deloitte, que era para hacer análisis y verificación de los procedimientos internos de contratación estatal, y el otro, un contrato de prestación de servicios con el ingeniero Javier Herrera Zúñiga para brindar apoyo técnico a la planta temporal de la Contraloría
Contraloría en materia de medición y evaluación técnica. Se exigía una experiencia de mínimo 19 años y al parecer esta persona no la tenía y sin embargo el señor Vélez Cabrales le dio el contrato. Por esa razón también se profirieron cargos a este funcionario en el año 2020. Seguramente este proceso, Juan Pablo, también debe estar abierto. Y mire que esto es sencillo uno encontrarlo, uno googlea el nombre de él y ya encuentra todos estos procesos. Entonces, ¿por qué la Contraloría no hace eso antes de contratar a No, una persona que esté cuestionada? Es pero lo que usted dice, no se ve bien. no se ve bien, señor Contralor Carlos Hernán Rodríguez. Pero venga, Camila, yo sí creo que el señor Raimundo José Francisco Paula, perdón, falta un pedazo, Raimundo José Francisco de Paula Vélez Cabrales debe tener una hoja de vida impresionante. ¿O quién va con él? Porque, pues, mire usted, estuvo ya en una Contraloría, tuvo un problemita, tuvo otro problemita y sin embargo, pues ahora está llegando con mucha fortuna a asesorar al Contralor. ¿Pertenece a algún partido político? ¿Es cercano a alguna persona de la política o eso no lo tiene identificado, Camila? Pues acá tenemos la hoja de vida del señor Raimundo. Él dice que ha trabajado como contratista de planación, dependencia de planeación, ya le digo, de la Ujú. Registraduría Nacional. Oh, Sí, ha trabajado en la ¿en registraduría. en qué época, perdóneme? Mire, acá dice fecha de ingreso 31 de enero del año 2018. 2018. Fecha Será de retiro 25 de diciembre del 2018. 2018. Trabajó en la Entonces, registraduría. la anterior registraduría, no la del ex Vega. ¿Quién más? Tiene varios cargos, digamos que Ajá. ha sido contratista varias veces en la Registraduría Nacional. Ujú, También dice que ha sido, bueno, director administrativo de la Contraloría, que ujú, pues, que ya es lo el cargo que ya mencionamos, mencionamos. Ajá. exactamente. También cargo secretario general de la Auditoría General de la República. Ujú. Dice que ingresó el 1 de septiembre del 2009 y la fecha de retiro fue en el año 2010. Y bueno, en términos generales, pues él dice que tiene más de 10 años de experiencia como servidor público, 10 años y 7 meses específicamente, Mm. que ha sido empleado del sector privado, también ha trabajado independientemente y el total del tiempo de la experiencia, él dice en su hoja de vida que tiene 24 años específicamente. Sí, yo insisto en que la explicación no es hablar de el debido proceso ni de la presunción de inocencia. La explicación, señor asesor del Contralor, es el porqué de la firma de esos contratos. Y una pildorita para la memoria, don Mauricio. eh, el tema de Sandra Morelli y el exfiscal Montealegre, recuerde usted que no era tanto por el edificio como si por Por Salud Cop. Salucop. Por Salud Sí. Cop, no se le Sí, olvide. sí. O Que sea, recuerde usted que la Eso fue Contraloría un quería, rifirrafe sí, la ahí. Contralora en su momento quería investigar, sancionar, el fiscal como que no, y entonces luego salió que el fiscal había sido asesor de Salud Cop, y Ahí bueno, empezó mejor todo. dicho, Lo del mejor edificio dicho, fue y como la muchos- sí, excusa, pero muchos- entonces que como la ahora, cortina de humo. claro, muchos- pero que ahora Mauricio, don Raimundo José Francisco de Paula Vélez Cabrales salga a decirnos que él quedó metido en la cola del agarrón entre la No, Contralora Morelli y el fiscal Montealegre, Montealegre. pues son un poquito traídos los cabellos, ¿no? Claro, y hubo muchos funcionarios que en su momento fueron judicializados y algunos ya a esta altura o sus procesos han precluido o simplemente ya fueron absueltos. Muy bien, sí, exactamente. Le haremos seguimiento más bien a qué pasa en la fiscalía con el proceso, ¿no? Porque es que desde 2015 al 2023, ¿cuántos años han pasado? ¿8? 8. Y nada, es que la justicia en Colombia también avanza a una velocidad. Bueno, es de lo que nos va a hablar más adelante Mauricio, sobre los problemas del mundo digital de la justicia en Colombia. Vamos a hacer una pausa en Sigue la W y al regresar llega Paola Herrera con el plan de desarrollo bajo el brazo. Una pausa y sigue la W.